o 7:30, no sé la hora que ella haya puesto. Pero bien, los tiempos que estamos viviendo ahora, el Señor está apresurando algunas cosas, para que así nosotros como seres humanos comencemos a mirar la gran necesidad que tiene de Dios. La gran necesidad de todo ser humano que tiene de Dios. Entonces, las cosas que están pasando no son para mal. Y la verdad es de que no se van a mejorar. Van a ir de mal en peor. Así exactamente dice la Escritura. Que todo irá de mal en peor. Bien, todas esas cosas que son de mal en peor, para nosotros, ¿sabe lo que es? Es la oportunidad que Dios está dando para acercarnos más a Él. Está despertando mentes, está despertando personas que antes no conocían del Señor o lo tenían como el Dios de la historia solamente. Ahora están comenzando a querer tener un acercamiento a Dios. Y las cosas malas que suceden afuera, pues es lo que Dios está usando para cambiar corazones. Bien. Últimamente hemos estado hablando bastante respecto a lo que es el morir al yo. Tenemos un mes donde iniciamos con el tema de acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? En otras palabras, no podemos espiritualizar la carne, ni tampoco podemos carnalizar el espíritu. ¿Ve? Cada una va con su cosa. El que, como dice la Escritura en Apocalipsis, el que quiera seguir robando, que robe. El que quiera seguir en fornicación, que continúe su vida, ¿verdad? El que quiere seguir haciendo lo que antes seguía, pues que continúe, que se ensucie. Dice, el que está sucio, pues ensúciese más. Pero aquel que ha querido, ha decidido limpiar, pero el que está limpio, que se está limpiando, límpiese más, ¿verdad? Dejen de hacer las cosas que antes hacían, que son las cosas que pues a Dios no le agrada. Entonces, aquel que Dios está permitiendo que despierte su espíritu, ¿verdad? Es el que está comenzando a querer buscar de Dios. Entonces, todo esto que estamos hablando ahora, como dando lo espiritual a lo espiritual, después comenzamos a hablar de la muerte al yo, es algo que muchas personas nomás no lo entienden. No pueden comprenderlo porque es algo nuevo para ellos. Es una palabra llena de misterios. ¿Cómo es posible? ¿De qué manera yo voy a morir al yo? Bien. Esto es otro punto que quiero tomar el día de hoy. Y pues como tema le he puesto muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Ve? Muertos al pecado y vivos para Dios. Es uno de los primeros puntos que Dios anda buscando en nosotros. Morir primeramente al pecado. Acuérdense que aquella vez que les dije que el Señor había puesto una palabra muy profunda en mí, que era que Él anda buscando un sincero arrepentimiento. Dios no va a poder hacer nada en ninguna persona al menos que tenga un sincero arrepentimiento. Hay arrepentimientos falsos, ¿sabía eso? Que la gente se arrepiente falsamente, se arrepiente pero solamente porque le cacharon en algo. Por ejemplo, una persona que roba un banco, ¿ven? Una persona que roba un banco, si no lo agarran, se lleva todo el botín, está contento, está feliz de que no se dieron cuenta quién fue. Entonces, jamás se arrepiente. Una persona que lo agarran robando el banco y lo llevan a corte, ahí va a mostrar un arrepentimiento delante del juez. Pero ese arrepentimiento es falso. Es falso porque se arrepiente solamente para que tengan misericordia de él y después continúa haciendo lo mismo que antes hacía. Va nuevamente a planificar otra cosa para poder sacar para su sustento. Personas que no trabajan, que solamente se la viven robando, ¿verdad? En todo esto. Bien, Dios anda buscando un arrepentimiento, no porque alguien te cachó en algo, no porque alguien se dio cuenta de algo de ti y te arrepientes porque alguien se dio cuenta. ¿Ve? No, Dios anda buscando un arrepentimiento a solas, dentro en lo más íntimo de tu vida personal, donde nadie se da cuenta de nada, solamente Dios, quien conoce todas las cosas en su soberanía. Es lo que Dios anda buscando en cada ser humano, un arrepentimiento genuino. Bien,
aquellas personas que han tomado ese paso de arrepentirse porque creyeron a la palabra, creyeron que Dios es un Dios santo, esas personas son las que Dios está buscando para cambiarles y transformarles su corazón. Bien, ok. Muertos al pecado y vivos para Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, donde vamos a comenzar a iniciar este tema. Romanos capítulo 6. Y vamos a estar considerando desde el versículo 1, Romanos 6:1 hasta el 6. ¿Lo tienen? Bien, dice su santa y bendita palabra. ¿Qué pues diremos? Una pregunta, hay un signo de interrogación. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Anteriormente estaba hablando el apóstol Pablo en este mismo, el capítulo 5, en el último versículo, en el 5:21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ven? Entonces dice que cuando el pecado abundó, ¿sabe? ¿El pecado estaba en abundancia en nuestra vida? Sí, la persona hacía las cosas que hacía y no era redarguido por el Señor, porque no sentía él. ¿Por qué? Por una razón. Su espíritu estaba muerto, no había vida en su espíritu. Y esa persona solamente vivía para hacer lo malo. Si alguien le hacía un daño, buscaba la manera de vengárselo. Luego. Buscaba la forma de... Y si no lograba vengarse de una manera literal, en sus pensamientos siempre estaba pensando qué manera, ojalá y le pase algo a esa persona que me hizo daño. No había redargüimiento en la persona. Pero cuando el Señor viene y nos da vida, es otra historia, otra forma, otro estilo de vida que Dios nos da. Entonces, cuando abundó el pecado, dice la escritura, sobreabundó, o sea que sobrepasó, fue más grande la gracia de Dios, más grande la misericordia de Dios que el pecado que había en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Entonces, el pecado sobreabundó. ¿Es grande? Sí, es grande, es fuerte, es maligno, destruye vidas, destruye matrimonios, destruye familias enteras, destruye naciones, destruye países y está destruyendo el mundo entero, el pecado. Pero cuando abundó el pecado, dice sobreabundó la gracia. Lo que me está diciendo es que Dios, el amor de Dios, es mucho más grande que el mal que había en nuestra vida. Mucho más grande la misericordia de Dios, mucho más bella, más hermosa, o sea, más poderosa que el pecado que abundaba en nosotros. Y aquí es donde habla el versículo 1 del capítulo 6. Sabiendo esto, que aquella persona que Dios ya rescató, que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera, no. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos entonces aún en él? El versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque si somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire, la palabra vida nueva es otra forma, digamos que íbamos hacia este lado, volteamos completamente y ahora vamos hasta este lado. O sea que es totalmente lo contrario de lo que antes vivíamos. ¿Ve? Entonces aquí nos está hablando en este pasaje de que nosotros que ya hemos renacido de nuevo, que hemos recibido al Señor, que ahora ha cambiado Él nuestra mentalidad completamente, ya somos nueva criatura. Bien, por eso dice el versículo clave que siempre hablamos aquí mucho, de modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. En Romanos 8:1 también nos habla y nos dice,
Ahora pues que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, lo único que viene condenando a la persona es el pecado. Por causa del pecado somos condenados. Dice, por cuanto todos pecaron, hablando de todos en general, no hubo persona en la tierra que no tuviese pecado excepto Cristo. ¿Okay? Él sí nació sin pecado, vivió sin pecado, llevó una vida perfecta, pero después de Cristo todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no tienen cabida con Dios. No tienen cabida en el reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios con pecado en sí. Entonces era algo tan duro, tan difícil que nadie podía jamás, por más que se esforzaba, jamás podía limpiar su vida totalmente. ¿Okay? Bien, eso es lo que vamos a estar explicando como de Dios. Todo lo que ofenda a la santidad de Dios es pecado, entre otras cosas. ¿Ve? Ahora, la Biblia nos habla de que el Señor es santo. 3 veces santo. La Escritura nos dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos una tarea de investigar, de aprender y de llevar a cabo, es morir al yo. La Escritura bien claro nos dice que todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Su cruz. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy con Cristo, estoy crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Cuando nosotros tenemos ya a Cristo, podemos caer en errores, sí, de repente nos encontramos en una falta, de repente nos encontramos en un error, pero la diferencia es que cuando uno cae en una falta, en un error, y uno se da cuenta que ofendió a Dios, Él mismo nos redarguye de pecado. Él mismo nos viene a decir, me fallaste, hiciste esto. Entonces uno se siente mal. Una persona que no tiene de Cristo no se siente mal. Para nada. Que falló. ¿Ven? Bien. No es la información, sino que tenemos al mismo Espíritu de Dios dentro de nosotros. Le fallamos algo en el Dios. Aunque sea pequeña la cosa, somos redarguidos. ¿Ven? Y entonces ahí le decimos, Señor, perdón. ¿Ven? Bien. Mire, la naturaleza de Dios es su santidad, ¿verdad? La naturaleza de Dios es que Él es santo en toda su totalidad. Es 3 veces santo, 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 santo es el Señor. ¿Ve? Entonces, esa es la naturaleza de Dios, su santidad. Es tan puro y tan consagrado a su misma santidad, a su estilo, a como Él ha decidido vivir, que el pecado, escuche esto, el pecado huye de Dios. El pecado huye de Dios. El pecado no puede soportar la santidad de Dios. Es imposible que Dios venga y se manifieste en alguien andando en pecado. Es imposible. ¿Por qué? Porque el pecado huye de Dios. Bien claramente nos habla que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos eran puros, totalmente puros, vivían en una santidad pura, vivían una vida bien consagrada porque el pecado todavía no existía en ellos. Y dice la Escritura que venía Dios y hacía con ellos, platicaba con ellos. Ellos eran de carne y hueso como nosotros. No había ninguna materia diferente en nosotros que tenemos ahora en la que tenía Adán antes del pecado entrar. ¿Ven? Entonces, pero la diferencia era de que como el pecado todavía no llegaba al ser humano, Dios tenía comunión con ellos, hablaba con ellos, dice que se paseaba todas las tardes en el jardín del Edén y tenía comunicación con Dios, cara a cara. Wow. Algo maravilloso, algo que no podemos entender, que el Dios, el creador del universo, que creó lo visible y lo invisible, venía y tenía comunión con el hombre todas las tardes. No obstante, nomás cayó el pecado. ¿Y qué pasó? Se escondió Adán de la presencia de Dios.
Nomás cayó el pecado y se escondió Adán de la presencia de Dios. ¿Qué me dice esto? Que toda persona cuando comienza a tener una vida doble, una vida que no va conforme a la voluntad de Dios, que está ofendiendo la santidad de Dios, esa persona le dan muy pocas ganas de orar. No ora, no sabe orar, no lee la Biblia, no entiende la Biblia, no se mete con Dios. Más que nada, pues ya comienza poco a poco a entrar a la vida anterior que tenía antes. Poco a poco va cayendo ahí. No le redarguye ya el pecado. Puede pasar una semana sin leer la Biblia. Puede pasar un mes sin leer la Biblia. Puede pasar un año sin leer la Biblia. Una persona que no anda bien con Dios. ¿Bien? Así Adán se escondió delante de Dios y el Señor viene y le dice, ¿dónde estás, Adán? Cuando viene a buscar a Adán, porque Dios ya había acostumbrado a andar con él todas las tardes. ¿Dónde estás, Adán? Y lo primerito que él dijo, ay, es que me di cuenta y me escondí, me dio vergüenza. Era la vergüenza, la carga, la culpa que él cargó, que ya se escondía de la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Dónde estás, Adán? También. ¿A cuántos de nosotros nos anda llamando el Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué ya no me buscas como antes? ¿Por qué ya no lees mi palabra? ¿Por qué no te consagras a mí? ¿Por qué no te levantas a tales horas de la mañana a volver a orar? ¿Por qué ya se te fue el primer amor? Antes hacías cosas, no hacías. Bueno, eras una persona que estaba bien entrada con Dios. Ahora ya no. Ya las cosas del mundo comienzan a hacérseles como muy normal. Está entrando la persona a la misma situación que está la gente que no conoce a Dios. Allí es donde Dios comienza a hablarnos. ¿Dónde estás? Te ando buscando. Dios quiere continuar teniendo comunión con todos. Pero como el pecado, no es que Dios se aleja, hermano, no es tanto que Dios se aleja, uno mismo se aleja de Dios. El mismo pecado obliga a la persona que comience a dejar de orar, que comience, le da vergüenza y pues bueno, es que no quiero ser hipócrita, ¿para qué me pongo a orar si yo sé mi vida? Y ya ven, eso sucede con muchas personas. No obstante, si esa persona se humilla delante de Dios, le pide perdón, el Señor le perdona, pero tiene que tener un genuino arrepentimiento. Y cuando la persona se humilla ante Dios, Dios le restaura y comienza nuevamente. Historia con Dios. Bien. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Para poder, como muchas personas no entienden lo que significa morir al yo, bueno, estamos poniendo un ejemplo para que así puedan entender. ¿Ven? Primera de Pedro 1:14. 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Bueno, cuando antes había ignorancia en la persona, porque no conocía a la persona, dice que ahora como hijos obedientes, no te conformías estando en la ignorancia. Versículo 15, sino que llamó es ¿qué? ¿Qué dice? Aquel que os llamó es santo. Que dice ahora, sed también vosotros santos, diga en toda vuestra manera de vivir. Lo que hagas, hacerlo todo como para hacerlo todo con una gracia, con un amor para con todo, ¿no? O sea, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y luego dice el versículo 16. Porque escrito está, ¿qué dice? ¿Qué está escrito? Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Ahora, es que allí es donde entra la pregunta de tantos. ¿Cómo podré yo ser si Dios me está pidiendo que sea como Él? Dios me está pidiendo que yo viva mi vida como Él la vivió. ¿Cómo es posible? Bueno,
Cristo, el Señor, nos trajo el más grande ejemplo de que Él vivió una vida santificada y Él pasó la prueba más grande que jamás ningún ser humano ha pasado en la historia. La prueba más grande, y sin embargo dice que Él no abrió su boca. Dice que Él no dio maldición por maldición, antes bendijo a los que lo maldijeron. Él pidió perdón por aquellos que le hicieron lo que le hicieron. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, sed santos como yo soy santo, está hablando también de la naturaleza que Cristo nos dio, nos trajo, para que así se fuésemos nosotros como Él. Hebreos capítulo 12 nos habla algo muy parecido también. Hebreos capítulo 12, versículos 13 y 14, dice, haced sendas, no, desde el 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En otras palabras, está diciendo, como no hay oración, como no me das alabanza, no me glorificas, las rodillas están paralizadas. O sea que ahora sí que las rodillas no está acostumbrada a doblarse y darle gloria al Señor, a humillarse delante de Dios. Las manos no son levantadas para glorificarle. Mire, Dios siempre pide que cuando le alabamos, levantemos las manos a Él. Claro que lo primero, lo que ve el Señor es el corazón. Amén. Estoy de acuerdo ahí. Pero cuando dice levantad las manos también, está hablando, dame gloria, dame honra. ¿Ver? Bien. Dice el versículo 13, dice, haced sendas derechas para vuestro pie, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bueno, hay heridas en la persona. Ya se ha acostumbrado a cosas que no son bien, no están bien. Entonces, todo esto quiere ser, Dios quiere sanar. Dice, y hacer sendas derechas. Ahora, en otras palabras, cambiar de estilo de vida y comenzar a llevar un camino recto como el Señor nos pide. Comencemos. Ahora, yo lo podré lograr, el Señor creo que nos dice que lo podemos lograr, pero con su ayuda de Él. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos, diga con todos. ¿Solamente con los que me los llevo bien? No, dice con todos. Es que no me llevo bien con Julana, no me llevo bien con Julano, no me llevo bien con el vecino, es que me hizo esto, es que me cae gordo, me cae mal. Y no puedo llevarme bien con esa persona. No, el Señor está diciendo con todos. Con el que te hace la vida dura, con el que te ha difamado, con el que ha metido contra ti, con el que te robó, con el que no te ve tan bien. Bueno, el Señor dice, claro, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, diga sin la cual, nadie verá al Señor. Wow. Es una de las cosas que una persona, ¿cómo podemos decir que vivo en santidad y no puedo ver al hermano? No puedo ver a la persona, le tengo un coraje, ojalá y lo machuque un tren, como dicen por allá. Y que lo remuela bien, que no quede ni huella de la persona. ¿Acaso en la mente de nosotros no han caído pensamientos tales como este? De que uno comienza a sentir algo contra la persona porque nos hizo algo que no nos gustó ojalá y se volviera cucaracha para ir a machacarlo ahí. Esos pensamientos estoy hablando con personas que tienen una mentalidad y un cuerpo como el mío, porque a mí me llegaban pensamientos hasta que el Señor me llevó por algo difícil para que así aprendiera a amar a la persona más difícil de amar. Wow. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr eso? ¿Será posible? Es que como dice el programa que sale por ahí, que a veces me gusta verlo, difícil de creer. Pues ¿sabe qué? Que si es posible, dice un canto por ahí, dice, todo es posible si puedes creer, ¿verdad? Entonces, sí se puede amar al enemigo, sí se puede perdonar a la persona que nos hace difícil la vida, sí se puede, por una razón, de que Cristo lo logró por nosotros y ahora que si nos acercamos a Él, que dice, sin la cual seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Toda persona que ha aprendido a morir, lo demás es más fácil. Es pecado pensar mal contra alguien.
A veces decimos, bueno, mientras yo no le haga mal. No, pero sí, como con el pensamiento lo mata a uno. ¿Sí o no? Con el pensamiento lo daña. Quizá la persona ni sufre el daño. La persona ni cuenta se llega a dar jamás de que pensaste algo contra esa persona. Pero ¿sabe qué? Te traigo una nueva. Dios sí lo sabe. Dios sí sabe que estás guardando rencor contra esa persona. Una persona con pensamientos así no puede vivir en santidad. Porque la santidad se... Entonces la limpieza tiene que comenzar desde el interior de nuestra vida. Cuando uno logra limpiar lo interior, lo exterior es fácil de llevar. Porque toda acción, toda mala palabra, todo mal pensamiento, todo lo que uno logra hacer o llega a hacer en lo literal, en lo exterior, es porque primero llegó a lo interior. ¿Ven? Ok, bien. Ahora, mire. El amor de Dios, el Padre, hacia sus hijos. Comenzando desde su propio Hijo, Jesucristo. Jesús se le llama el Hijo de Dios. ¿Eh? ¿Será que Dios ama al Hijo? Bueno, si Dios amó al Hijo, mire, es uno de los grandes secretos. Tanto ama a Dios el Padre, a Dios el Hijo, tanto lo ama, que todo lo que le pide el Hijo al Padre, se lo da. Si Cristo dijera, Padre, yo morí también por esa persona, cámbiale su manera de pensar. Yo quiero que esa persona esté conmigo. ¿Eh? Yo quiero que esté en mis mansiones. Yo no quiero que sufra el tormento eterno. Yo quiero que esté conmigo para que donde yo esté, ellos también estén. Y el Padre le negará algo. El Padre se irá a fijar en el pecado de la persona que lleva. No, esa persona es muy pecadora, no. No, ¿sabe qué? Dios el Padre, claro que sí, hijo. Claro que sí. Porque por él muriste. Y lo que va a ver Dios, el Padre, en la persona para salvarle, ¿sabe lo que va a ver? Va a ver la sangre de Cristo derramada en esa persona y el pecado ya no se ve. ¿Eh? Ahora, mire, el amor de Dios el Padre hacia Dios el Hijo. Vamos a San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Si tú como persona has entendido esto y vas con Cristo y le dices y oras al Padre en el nombre de Jesús, diciéndole, salvo, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Yo quiero ser salvo. En sí, su palabra dice, porque Dios quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno perezca, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean arrepentidos, porque Él murió por todos. Por todos. Bien, ahora, San Juan 17, 24, dice la Escritura. Padre, hablando Cristo, mire, pidiéndole Cristo al Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me das de Cristo en la oración antes de ir a la cruz. Y le está pidiendo al Padre, yo quiero. Y el Padre le dice, yo quiero, yo deseo. El Padre no se lo va jamás a rechazar para nada. ¿Por qué? Porque Cristo va a ver el corazón de la persona que sí va a querer arrepentirse, va a ver el corazón. Mire, ¿sabía que Dios sabe lo que vas a pensar el día de mañana sin que tú jamás te des cuenta? ¿Sabías tú que Dios sabe lo que el mes que entra va a acontecer en tu vida? ¿Sabías tú que Dios sabe lo que en tu corazón, cómo va a reaccionar en ciertas circunstancias en el futuro cercano y lejano? Sí, porque entonces como Cristo sabe todo, Dios habla al Padre, esta persona, Padre, sí se va a arrepentir. Esta persona, sí, quiero comenzar a trabajar en ella, dale la oportunidad. Y el Padre, con todo el corazón, gozoso de hacerlo, lo hace. Bien, ahora, por eso es que lo dice aquí, ¿verdad? Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. San Juan 3, Juan 3:16, todo lo conocemos, versículos más dados de todos los predicadores y incluso de los hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Wow. ¿Sabes por qué fuiste salvo? ¿Quién no era pecador? Yo veo que el hermano Gerardo a veces él se expresa y Dios me sacó del lodo cenagoso, de lo más terrible que yo era, de ahí. ¿Sabes por qué te salvó Dios? Simplemente porque Él quiso amarte, que Él quiso salvarte. De tu propia voluntad jamás podido. Si fuiste salvo, si fui yo salvo, que también era un pecador impedernido, o cualquiera de todos nosotros que conoce su propia historia, simplemente porque el Señor quiso, Él me amó y punto. Y así mismo también Él sigue amando a la gente, pero la gente es terca. La gente se niega a buscar a Dios, se niega a arrepentirse. ¿Por qué? ¿Por cuál será? Es que todos tenemos diferentes formas de pensar. Cada mente es un mundo, cada mente tiene su propia manera de expresarse. Todos somos únicos, nadie es exactamente igual en su manera de pensar. Y como todos somos tan diferentes, pero como Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo tienen exactamente la misma manera de pensar, están en el mismo sentir, están en el mismo espíritu. Ahora, si nosotros nos alineamos a Cristo, mire, es la diferencia. Cristo nunca jamás va a querer alinearse a tu modo de pensar, porque todos pensamos a lo loco. Somos nosotros los que hay que dirigirnos a Él. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Comenzando con la Biblia. Aquí está lo que Dios piensa, aquí está lo que Dios quiere, aquí está lo que Dios busca. El problema es de que aunque tengas oportunidad, muchos, no todos, aunque haya oportunidad, no la leen, no la buscan y buscan excusas de que no puedo esto, de que no tengo tiempo, de que esto me hace falta, de que no la entiendo. Óigame, pues, mientras menos la lea, menos la va a entender. Así es que hay que comenzar por algo, haga preguntas. No hay tiempo para leer esto, pero hay tiempo para todo lo demás. Dígame si estoy mal. No, ¿verdad? Padre sacrificó a su hijo, ¿verdad? Dígame si no, ¿ya? Fue Dios el Padre que mandó que su hijo fuera sacrificado. ¿Eso acaso no fueron los romanos? Sí, fueron usados los romanos, pero fue Dios el Padre el que envió que su hijo fuera sacrificado, porque tenía que alguien pagar el pecado, por el pecado de nosotros. Inocente, puro, perfecto. No le podía faltar un ojo, no le podía faltar nada. Tenía que ser una de las ovejas o el macho expiatorio. Tenía que ser totalmente puro, sano y completamente sin culpa. Y de ahí podemos mirar que todo esto iba tipificando, dándonos a entender, era la sombra de lo que iba a venir, que Cristo el puro, perfecto, tenía que venir. ¿Quién lo envía? Fue Dios el Padre. Que nadie jamás podía pagar por la culpa. Entonces, Dios el Padre, de alguna manera, mire, Dios el Padre nos da una forma para darnos a conocer algo. ¿Amaba a su hijo? Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cosas que tampoco no logramos entender, ¿verdad? Pero bueno, Dios el Padre amaba a su hijo, pero hubo un corto tiempo que el Padre tuvo que morir a su hijo, así como nos explicaba el hermano Néstor, como Abraham a Jesús. Abraham iba a sacrificar a su hijo y en sí en su propio corazón lo hizo. Literalmente no lo hizo porque Dios le detuvo la mano, pero lo iba a hacer. Si no habla, él lo hace, ya iba dispuesto a hacerlo totalmente. En este punto también Abraham ahí tuvo que morir a su hijo, porque era tanto el amor que tenía a su hijo que lo estaba poniendo antes que a Dios. Pero fíjese ahora, Dios tuvo que morir a cierta manera a su hijo y mandarlo en sacrificio. ¿Usted cree que Dios el Padre
haya sufrido cuando estaban haciéndole todo eso a Cristo. Híjole, ha de haber dicho, qué bárbaros, qué bárbaros. No simplemente lo mataron así nomás por matarlo, sino que se gozaron en su muerte. Le hicieron hasta donde ya no. Qué golpiza, qué manera de sacrificar a una persona. Mire, la ovejita era degollada y moría, solamente le degollaban el cuello. Y ahí, pues, moría, ¿no? Pero era todo lo que le hacían. Ya moría la ovejita, después ya la quemaban viva. Perdón, muerta. Le sacaban todo lo que tenían que sacarle. A Cristo no. No, él lo fueron matando poco a poco. Duró desde que va con Judas, lo traiciona, que fue, digamos, a las 8, 9 de la noche, por ahí 10. Pero de ahí toda la noche dice que le golpeaban la cabeza, que la barba se la arrancaban a tirones, lo escupían, le daban de puñetazos, después los latigazos, y qué cosa, ¿no? Hasta llevarlo a la cruz. ¿Cómo se haya sentido el Padre? Sin embargo, el Padre sabía, esta es la única manera. Bueno, Dios podía hacerlo de otra manera, sí, porque en Cristo mismo sabía que Dios lo podía hacer diferente. Por eso, vaya, cuando le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, porque todo es posible para ti, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, el pecado tenía que pagarse, tenía que pagar. La ley exigía, la ley misma de Dios exigía un precio para que el pecado fuera quitado o fuera pagado. Dios mismo constituyó la ley y Dios mismo constituyó el cordero y Dios mismo se dejó morir. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿Eh? Así nosotros también debemos de morir. Cristo murió por el pecado, para que así nosotros ya tuviésemos acceso para poder llegar al Padre y comenzar con Él un estilo nuevo de vida. Cristo murió por el pecado, por nosotros, el nuestro, ya que nosotros no podíamos hacer nada a causa de ello. Ahora nosotros, sabiendo que ya Cristo murió por el pecado nuestro, y si logramos entender que nuestro pecado ya ha sido pagado, entonces uno comienza a analizar bien, ok, entonces tengo que morir yo al pecado. Tengo que morir yo al pecado, ¿ve? Tengo que aprender a morir al pecado, sabiendo que ya Cristo murió por mi pecado. Yo tengo que morir al pecado, que va a comenzar a querer acumularse cada vez, cada día. Cada día la gente va a hablar mal de ti. Cada día te van a echar una mala mirada. Cada día ve manejando al freeway a ver si no se te atraviesan y cuántos no se enojan por ello. Cada día algo va a pasar en tu vida. Cada día el enemigo va a estar acechándote a ver dónde te hace caer. Por eso es que cada día uno debe de continuar diciendo, ya Dios, el Señor murió por mi pecado. ¿Por qué he de vivir otra vez en Él? El que podemos resbalar por alguna razón, por nuestra humana debilidad, sí. Pero ahí mismo llega rápidamente el Espíritu Santo y nos hace entender de que lo que pasó no estuvo bien. Y entonces ahí comenzamos nosotros a considerar cómo Dios ya murió por nosotros. Dios el Padre sacrificó, murió a su Hijo. Mire, para que así Dios el Hijo se dio en sacrificio a sí mismo, así como Isaac, como hablaba el hermano. Isaac nunca el padre, papá, ¿por qué me vas a matar? Papá, pero papá, no dijo nada de eso, no titubeó. Él se dio a sí mismo. Él mismo, cuando se dio cuenta que el padre, Abraham, su padre, ya lo iba a sacrificar, Isaac, no quiso huir o algo. Él mismo. Es más, creo que Abraham le estuvo enseñando cómo eran los sacrificios a Isaac, porque era su hijo, entonces tenía que enseñarle las reglas del sacrificio, cómo tenía que llevarse a cabo, y ya conocía todo. Y cuando le pregunta, ¿dónde está el cordero, padre? Llevamos la leña, llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo, Dios proveerá, está bien, no te preocupes. Y poco a poco quizá Isaac también iba meditando, ¿será que yo soy? Y cuando ya lo llevas en el altar y no ven cordero, ¿será que yo soy? Y ya cuando lo acuesta, sí, soy yo. ¿Quiso huir a Isaac? No, él se dio a sí mismo. ¿Qué? Padre, yo entiendo, yo sé.
que tú no haces nada que no sea, si no es la voluntad de Dios. Ok, aquí estoy. Sacrifícame, Padre. Así nosotros debemos empezar a entender cómo morir. La Escritura es lo que nos va a ir dando y abriéndonos el camino, el entendimiento. Nos va a ir abriendo el panorama y vamos a ir entendiendo, no con el intelecto, sino más bien en el espíritu. Vamos a comenzar a entender todo esto. Y cuando uno lo logra entender, las cosas comienzan a cambiar. Para que Dios el Hijo se sacrificara a sí mismo, morir por nosotros. Juan 10, 17 al 18 dice: nadie me quita la vida, dijo Cristo. Yo mismo, de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, para darla, y tengo el poder para volverla a tomar. Así nosotros morimos al pecado, morimos a ciertas cosas y volvemos a tomar una vida nueva ante Dios, delante de Dios. Una vida la cual es muy poca gente la que lo lleva. ¿Por qué? Porque el pecado está en sobreabundancia ahorita, ¿sí o no? Aunque haya sobreabundado el pecado en estos tiempos, la gracia de Dios sigue sobreabundando todavía. La misericordia todavía está salvando a gente de lo más peor en este mundo. Ahora, así también nosotros nos sacrificamos. O sea que, mire, tu sacrificio debe ser como el mismo de Isaac. Tú mismo, voluntariamente. Nadie te puede obligar. Ni Dios te obliga, ni el Hijo te obliga. Es más, el diablo no te obliga tampoco para nada. Es voluntario. Nosotros voluntariamente nos damos al pecado y nosotros voluntariamente morimos al pecado. Es algo tan personal. Uno y Dios. Claro, uno se da cuenta que uno, como por la humana debilidad que uno tiene, uno no lo puede lograr en sí mismo. Por eso que uno clama a Dios. Como dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué es lo que anda buscando Dios? Que le busquemos para que Él pueda ayudarnos en la necesidad. Y ahorita es una gran necesidad, es urgente con la vida que estamos llevando, es urgente porque, como decía el hermano Lourdes, un día vamos a querer y las puertas van a estar cerradas. Ya no va a haber cupo. Como en los días de Noé. Noé tuvo la puerta abierta del arca por mucho tiempo. Estuvo abierta. Y nadie quería, miraban todo tan normal, nadie quería entrar, nadie quiso entrar, excepto su familia propia de él. Pero se cerró la puerta, de haber dicho, ya la cerraron, hasta que la cerraron. Pero después, ¿qué pasó? Comienza a llegar el diluvio y todos comenzaron a gritar, ábrenos, ábrenos. Demasiado tarde. 10 vírgenes insensatas, 10 vírgenes en total, 5 insensatas y 5 prudentes. Se descuidan las insensatas, las prudentes se arreglan, tipo lo que estamos hablando hoy. Pero viene el hijo, viene el novio, y las insensatas se encuentran fuera y no entran por el descuido. Después de que se cierra la puerta, vienen ellas ya queriendo entrar. Ábrenos, Señor. Dice, yo no las conozco, Señor. Así es igual ahorita. Muchos van a querer en aquel día, pero en aquel día será demasiado tarde. Dios ha predestinado un tiempo donde entre el último gentil. ¿Qué es gentil? Gentil simplemente es toda persona que no es judía. Ese es gentil. Toda persona del mundo es gentil. Cuando entre el último de cual Dios haya tenido misericordia de salvarle, se cierra la puerta de la gracia y ya no habrá oportunidad. Aquel día saben que Cristo viene. ¿Se arrepienten? No, por su duro corazón. A todos le ponen excusa. Voluntariamente para morir al pecado y vivir para Dios. Era que, ¿cómo?
Yo quiero entenderlo más a fondo, quiero entenderlo mejor, porque yo quiero estar en el lugar donde Dios quiere. ¿Cómo lo podré entender? Alabado sea su nombre. Mire, Hebreos 2:10. Libro de Hebreos 2:10. ¿Qué nos dice ahí? Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Dios mismo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, está hablando de Cristo. Cristo nos llevó muchos hijos para él. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Está hablando que, mire, Dios el Padre siembra un hijo. Da al hijo, lo siembra en la tierra. Por eso dice que si el grano de trigo no cae a tierra y mueres, queda solo. Pero si muere en Dios, lleva mucho fruto. Entonces Dios el Padre siembra un hijo por una razón. ¿Qué? A través de Cristo se cosechó muchos hijos. Por eso está diciendo aquí. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de todos ellos. ¿Quiénes son todos ellos? Somos nosotros, eres tú y soy yo. Somos los que Dios ha escogido para llevarlos a su gloria. Romanos 6, 8 al 10. Regresemos a Romanos. Ya mero terminamos. Romanos 6, 8 al 10. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Será? Si vivimos con Cristo, si morimos con Cristo. Mire, Cristo murió en la cruz. Cristo murió para el mundo. Desde que Él comenzó a tener uso de razón. Él ya sabía poco a poco desde su nacimiento, mientras iba desarrollándose su forma de pensar, aparte de que sus padres terrenales, María, José como tutor, le iba enseñando lo que la ley era, lo cómo era, etcétera, todo ello. Él, ya el Espíritu Santo le iba hablando, le iba diciendo, tú eres el elegido, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que va a pagar el precio, eres tú. Por esa razón, él, ya, ¿desde qué edad comenzó a orar en lo personal Cristo con Dios su Padre? No dice, pero desde muy joven, desde muy pequeñito, él ya estaba entregado, bien consagrado. Bien, entonces, Romanos 6, 8 nos está diciendo, dice, y si morimos, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Ya no se podrá jamás enseñorear. O sea, mandar, manipular a uno. Ya tu mente, tu pensamiento, alguien hace a ti, como tú ya has entendido que todo esto ya lo llevó Cristo en la cruz, tú mismo te das a la idea y si te comienza a hacer vida en el Espíritu. Yo tendré misericordia de ellos. Aunque me digan esto, mi misericordia está primero para con ellos. ¿Sí? Es algo diferente. Alabado sea el Señor. Bueno, ojalá y que podamos poco a poco ir entendiendo cada vez más. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Mire, quizá podemos decir, bueno, yo vivo para Dios. Quizá Dios escuche eso y diga, ¿de verdad? ¿Estás viviendo para mí? ¿Has hecho lo que yo te digo? ¿Estás llevando a cabo la obra? Hay algo que yo también le he dicho a otros. Mire, la iglesia, lo que es la iglesia en sí, la iglesia no salva a nadie. Entiéndalo bien. La iglesia no salva a nadie. Es Dios quien salva. Algo. Dios solamente viene por la iglesia. Wow.
Sí, la iglesia no salva, pero es Dios que solamente por la iglesia. ¿Quiénes son los que son parte de la iglesia? ¿Quiénes son los que son participantes de la iglesia de Dios? Los salvos. Nadie más. Solamente son los salvos. Los que son salvos por su gracia. Ahora Dios, en el hecho de muerte de mucha gente, creemos que Dios ha tenido misericordia con tantos. Y que en su último segundo de vida, Dios decide llevárselo. Mire qué privilegio de una persona así. Pero nosotros no tenemos excusa. Ellos quizá recibieron la gracia de Dios en su último momento, pero nosotros sí. Ya tenemos conocimiento. Ya tenemos algo que Dios nos ha estado hablando. Has escuchado cientos de temas como este. No hay excusa. Como dice el Señor, de modo que no tienen excusa. Entonces, ahora sí que a las personas que Dios se los lleva en su lecho de muerte, Dios no les va a llamar a cuentas a nada. No les va a llamar a cuentas porque no tuvieron conocimientos. Dios tuvo misericordia de ellos y se los lleva. El hombre en la cruz con Cristo. Cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino, Cristo le dice, te aseguro, de cierto, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Imagínense que mueren los dos. Mueren los dos. Cristo lo mira en el paraíso hoy mismo, dice, esta misma tarde. Mueren, se van. Allá lo mira. ¿Usted cree que Cristo le iba a regañar ahí? Óyeme, te salvé por gracia, sí, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué robabas? ¿Por qué mataste? No. Los va a llamar a cuenta. Los que son salvos y que Dios les da la oportunidad de vivir para engrandecer el evangelio, para traer almas, para invitar, para hacer el bien, para mostrar la gloria y las riquezas del reino de Dios a la gente. Sí, los va a llamar a cuenta. Lo único que, como el ladrón en la cruz, no va a tener galardones. Creo yo. Quizás sí los tenga. Pero creo que no. Porque según la Biblia dice que los galardones van a ser según haya sido tu obra. ¿Ah? Y aquí que yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardonador conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Tú sí, Dios ya te va a llamar a cuenta, porque pues, yo no creo que a todos nos va a llamar a cuenta. Estamos terminando, dice, al considerarnos, dése cuenta, mire, estamos hablando de que a muchos es bien duro, bien difícil, imposible o un misterio, que no hay entendimiento para esto. ¿Cómo morir al yo? ¿Cómo morir a mí? Claro que el próximo domingo vamos a dar un poco más de información, pero mire, al considerarnos muertos al pecado, está hablando de nosotros, cuando nosotros ya entendemos esto. Al considerarnos muertos al pecado, entonces comprenderemos que ahora vivimos para Dios. Mire, cuando el pecado en nosotros ya no ha hecho nido, cuando el pecado ya ha muerto en nuestra vida, entonces entendemos que como ya no me gozo en lo que antes me gozaba, ya no hago lo que antes yo hacía, ahora me doy cuenta que en mi vida hay otra naturaleza, que es la vida divina de Dios. Entonces ahí yo entiendo que ahora vivo para Dios, porque no se puede vivir en el pecado y no se puede vivir para Dios al mismo tiempo, como dice la Escritura. Nadie puede servir a dos señores, no, porque amarás más al uno y aborrecerás al otro. ¿Okay? Ya hablando en lo general, ¿ve? Entonces no se puede vivir en el mundo, en el pecado, en las cosas y al mismo tiempo vivir para Dios. O te decides por este o te decides por este. ¿Ve? Entonces, al considerarnos nosotros muertos al pecado, entonces comprenderemos que ahora vivimos para Dios. Y eso, escuche, y eso nos facilitará el entendimiento y la acción y todo, el morir al yo. El morir al yo. ¿Ve?
Entonces, ya cuando uno logra morir al yo, hermano, lo demás no tiene sentido. Y muchos comienzan a morir al yo antes que otros, antes a veces ni siquiera de entenderlo mucho, porque quizá el Espíritu Santo está obrando en la persona. Mire, las cosas del mundo ya no tienen sentido. El mundo ya no tiene sentido. Todo lo que está pasando, se está viendo que está a punto de cerrarse todo. Está a punto de terminar todo. ¿Cuánto tiempo falta? No se sabe, pero estamos a un paso de que todo se termine. ¿Ven? Entonces, ya el mundo para nosotros, en sí, para el que es nacido de nuevo, pues desde ahí para acá debe de comenzar a darse cuenta que el mundo no tiene sentido para él, para la persona, ¿no? Porque aunque falten todavía 1000 años de vida en esta tierra, con el sistema que hay, la persona de cualquier manera, su vida solamente son 70 años, 80 años, dependiendo. Su mundo se le acaba a la hora de morir. Todo se acaba a la hora de morir. Unos antes, otros después. Otros muy jóvenes se mueren. ¿Ven? Pero sí, el mundo ya no tiene que tener mucho sentido en uno. Ahora lo que tiene que tomar sentido es Dios. Dios y yo. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a que hagas conmigo lo que tú quieras. ¿Okay? ¿Cómo saber la voz de Dios para poder entender que es Dios quien me está hablando? Eso ya es personal entre Dios y tú. Unos lo entienden mejor, otros no tan bien. Pero Dios a todos nos está hablando y nos está diciendo, el tiempo se ha acabado. El tiempo se ha ido. ¿Y cómo nos damos cuenta? El sistema que hay en el mundo, el gobierno, no solamente en un país como Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Europa, en Asia, etcétera. En todo el mundo ya están. Y los líderes a nivel mundial se están reuniendo ya seguido para hacer el plan que necesitan para ya ponerle sentado bien el trono, ya poner el trono del anticristo que va a reinar pronto. ¿Okay? Bueno. Romanos capítulo 14, y ahí termino. Romanos capítulo 14 del 7 al 9. Romanos 14, 7 al 9. ¿Lo tiene? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Mire, dése cuenta lo que está diciendo ella. ¿Okay? Ninguno de nosotros, está hablando de quiénes, de todos los que son de Cristo. ¿Tú eres de Cristo? Ya no vivas para ti. Ya se acabó tu vida, la propia, la tuya. Ahora la vida de Cristo quiere obrar en ti. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere tampoco para sí. Mire, si nosotros vivimos, para Cristo vivimos, ¿sí o no? Si nosotros morimos, para Cristo morimos. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Las palabras, tu vida no te pertenece más. Si has recibido al Señor como tu Salvador, si has creído, comienza a ver, comienza a preguntar. ¿A quién le pregunto? En primer lugar, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Él te lo revelará. Si tú le pides de todo tu corazón, Él está para revelarte cualquier pregunta que tú tengas. Segundo lugar, bueno, la palabra de Dios es la guianza que tenemos para poder ver en qué, cómo debo de regir mi vida, cómo me debo yo de preparar, dijo, la palabra de Dios. ¿Ven? Porque Cristo para esto murió, mire, ¿se cuenta? El 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió para ser Señor así de los muertos
como de los, ¿cómo que de los muertos? Porque muchos ya pueden malinterpretar esto. Dios es Dios, si dice la Escritura. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Así de los que mueren y así como de los que viven. Hablando, yo lo puedo entender más de los que murieron, pero en el Cristo murieron, viven para Dios. Los que fueron sepultados y sabemos o creemos o simplemente Dios es el que sabe todo, se lo lleva con él. Si es que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, todo esto nos va a ir ayudando para aprender bien cómo morir al yo. Y algo que la persona siempre se niega. ¿Es duro? Sí. Mientras uno no lo entiende, mientras uno está viviendo en sus placeres y en la carne, ¿es duro? Sí, es duro, difícil o imposible morir al yo sin Cristo. ¿Ve? Pero con Cristo todo es posible. Y eso es lo que Dios ahora quiere. Aquí terminamos el tema. Es lo que Dios, lo que el Señor ahora quiere de nosotros. Ahora, bueno, ¿y qué? Si decido morir al yo, si yo decido morir a mí y que ya no me interesen las cosas de afuera, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no voy a tener nada? Mire, Dios le pidió a Abraham su hijo, a Isaac. Isaac estuvo dispuesto a morir al hijo. Después se da cuenta que como Dios se dio cuenta, Dios vio que él obedeció y que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Será que Dios le quitó su hijo? No, no se lo quitó. Se lo dejó y ahí se cumplió la promesa. Cuando estoy hablando de que Dios quiere que muramos a todo lo que existe a nuestro alrededor, es que Dios no te lo va a quitar. Es que yo tengo esta propiedad. ¿Cómo muero? ¿Me la va a quitar Dios? Dios no te la va a quitar. Lo que Dios quiere es que no le tengas el amor a lo material más que a Dios. Que Dios no le tengas ese amor a las cosas más que a Dios. Que cuando aprendemos a que Dios es el primero en nuestra vida, puedes tener propiedades, puedes tener carros, puedes tener dinero ahorrado, puedes tener muchas cosas, pero te das cuenta de que eso no suple el amor que le tienes al Señor tu Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, aleluya. Damos gracias, Señor Santo, por este tiempo maravilloso que nos has traído. ¿Qué tenemos, Señor? Esta predicación, estas palabras, Señor, que tú has puesto a nosotros como los que traemos, Señor, el mensaje. Ayúdanos a poder explicarlo mejor y a que tus hijos lo entiendan mejor. Ayúdanos a a actuar nosotros como tales. Ayúdanos a que podamos poner por obra totalmente, Señor. Quiero ser libre ya del mundo. Quiero ser libre de las cosas, Señor, materiales. Quiero ser libre del pecado. Quiero ser libre, Señor, de esos sentimientos que a veces en mi vida me atacan. Quiero vivir para ti ahora. Ayúdame a morir, Señor, a mí. No tengo ningún beneficio conmigo mismo. Me equivoco seguido, Señor. Pero tú no. Te necesito, Señor, en mi vida. Te necesito en mi corazón. Te necesito, Señor. Es una urgencia. Y al igual mis familiares, Señor. Los míos, a los que amo, Señor, también. Padre, te pido por los esposos de cada hermana que está aquí presente. Por sus hijos. Te pido por los míos, Señor, también. Señor,
Oh Dios, yo creo que tu misericordia, si tú me alcanzaste a mí, es porque vas a alcanzar a los míos. Si tú me estás dando a mí la oportunidad, también estás para dársela a los míos. Pero primero me querías a mí porque es el instrumento que tú estás usando para dar a conocer a los demás tu gracia, tu gloria, tu misericordia. Señor, gracias porque es un privilegio el que yo sea lo que tú has escogido para llevar la palabra a los de mi casa y a los demás. Te honro, te glorifico, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, me ayude a entender más. Oh, te alabo, Señor. Escucha, Señor, el clamor de cada uno en sus sentimientos, en su propio corazón. Te pido, Padre, por cada uno. Y te pido también por mí. También por mí. Por mi familia, mi esposa y mis hijos, familiares. Por cada uno de aquellos que tú me has permitido conocer. Oro, Señor, con esta fe que tú me estás creyendo en que tú estás usándolos para algo y que tú vas a usar a los que están aquí para algo maravilloso. El propósito que tienes para cada quien. ¿Sí? La misericordia de Dios está por encima de todas las cosas. La misericordia de Dios